Buenos días y bienvenidos a esta jornada sobre limitación de fuerzas de impacto y antiaplastamiento en puertas automáticas. Yo soy Carolina Puchades, responsable de formación y soporte técnico de CE Portal. Antes de arrancar con la jornada, permitidme que os explique cómo vamos a funcionar. Esta webinar tendrá una duración aproximada de 1 hora y media. Dedicaremos 1 hora y 15 minutos a la presentación y los últimos 15 minutos a resolver vuestras dudas. Podéis plantearlas a lo largo de toda la jornada a través del apartado de preguntas y respuestas, clicando en el icono que os estoy mostrando. No es necesario que las formuléis a través del chat, ni que levantéis la mano para formular vuestras preguntas. Al finalizar la webinar, vais a poder rellenar una encuesta que agradecemos contestéis, ya que ello nos ayuda a seguir mejorando, así como a dar respuesta a vuestras necesidades. Asimismo, deciros que estamos grabando la jornada y que os enviaremos un correo electrónico con el enlace de la grabación en los próximos días. Informaros que durante la jornada mis compañeros Juan Luis Valls y Carlos Gasón estarán recogiendo vuestras preguntas. Las que estén más relacionadas con el tema que nos ocupa las derivaremos al turno de preguntas y respuestas, y otras las irán contestando mis compañeros por escrito en el momento, para que dé tiempo a atenderlas todas. Por lo que ruego estéis atentos a estas contestaciones por escrito. Y ahora sí, voy a dar paso a mi compañero Carlos Márquez, director técnico de Integra, Ingeniería y C-Portal, miembro del Comité Técnico de Normalización CTN 85 de AENOR, asesor técnico normativo de AFIPA y miembro del Comité Técnico de CIMPA. Espero que la jornada os resulte interesante. Gracias. Gracias, Carolina, por tu presentación. Bueno, buenos días. Como ya sabéis, soy Carlos Márquez, director técnico de Integra Ingeniería y del proyecto C-Portal. Hoy la idea es, en esta jornada, hablar de la limitación de fuerza de impacto y antiaplastamiento en puertas automáticas. Hemos decidido realizar esta webinar a raíz de estos últimos meses en los que estamos recibiendo bastantes consultas relacionadas con este tema, aunque ya sabemos que este tema ha sido un tema de mucho interés y que ha generado mucha controversia en el sector desde la entrada en vigor de toda la normativa de aplicación a puertas automáticas. Y sabemos que el incremento de estas cuestiones en estos últimos días ha venido provocado porque las inspecciones han adquirido un equipo de medida, un dinamómetro, y están haciendo ensayos específicos para comprobar que se cumple este requisito de la limitación de la fuerza de impacto y antiaplastamiento en puertas existentes, en puertas que van a inspeccionar. Es por ello que hemos decidido realizar esta webinar para aclarar muchas dudas que nos hacéis en vuestro día a día y que vamos a tratar de que se os queden claras y que creemos que lo vamos a conseguir. La primera de ellas sería por qué y cuándo debo realizar ensayos de limitación de fuerzas. La segunda sería cuáles son los valores máximos previstos en la norma, cómo limito la fuerza de impacto y antiaplastamiento, si es necesaria y obligatoria la instalación de bandas sensibles, las bandas activas, cuáles son los puntos de medida que debo de realizar en función del tipo de puerta que voy a ensayar, si tengo que ensayar una puerta que ya dispone de certificado CE, a la que ya le he hecho un ensayo inicial de tipo, si tengo que ensayar una puerta que motorizo o modifico sustancialmente y quién me puede exigir en un momento dado estos ensayos. Bien, es un tema relativamente denso. Mi conclusión es que para llegar a la conclusión es un tema complejo y ahora veréis que voy a tener que llevaros a analizar algunas normas y puntos específicos de la norma, pero las conclusiones son bastante sencillas y claras, como luego seguro que al final de la jornada pues identificáis.
En cuanto a la primera pregunta que debo contestar, el por qué y cuándo debo realizar la limitación de fuerzas, pues bueno, como siempre, todo esto viene de un marco normativo a nivel europeo que le afecta directamente a las puertas comerciales, industriales y de garaje y que son de obligado cumplimiento. Es decir, no es una opción para mí el que una puerta la comercialice con marcado C o sin marcado C, puesto que hay una serie de normativa que le aplica directamente a este producto. En cuanto a esta normativa, la que está en vigor en este momento, pues como todos ya sabéis, una puerta está afectada por el Reglamento de Productos de la Construcción, incluso siendo manual. Cuando una puerta es motorizada, que es el motivo de la jornada de hoy, además del Reglamento de Productos de la Construcción, le aplicará la directiva de máquinas, la de compatibilidad electromagnética y si está activada por un equipo, por un mando, por un control automático, además la de equipos radioeléctricos. Simplemente resaltar que esta normativa, como siempre, es de obligado cumplimiento y de aquí parte el origen de que deba de hacer estos ensayos de limitación de fuerza en las puertas automáticas. ¿Por qué? Porque las principales, el reglamento de producto de la construcción y la directiva de máquinas, que son los principales que me apuntan a puertas automáticas, ambos me remiten a la norma armonizada 13.241. Es esta norma armonizada la que me va a especificar los requisitos que le afectan a las puertas comerciales, industriales y de garaje. Al final, como ya sabéis, el reglamento de productos de construcción aplica a un montón de productos de la construcción, la directiva de máquinas pues aplica a cualquier máquina, una cinta transportadora, una prensa y una puerta automática, pero lo que hacen tanto el reglamento como la directiva es a determinados productos remitirlos a una norma específica donde ahí sí están esos requisitos específicos para ese producto. En el caso de las puertas automáticas, las 13.241, y es esta norma armonizada la que a su vez me remite a otras normas para determinados puntos, determinados aspectos que debo de cumplir. Para cualquier puerta estarían la 12.604 del 2000 y la 12.605 y para las puertas motorizadas además le aplicaría la 12.453 de 2001 y la 12.445 de 2001. Es en estas dos últimas normas armonizadas en las que se me especifica aquellos aspectos que tienen que ver con la limitación de la fuerza. Es en estas dos normas en las que me dice qué valores máximos puede tener, qué puntos de medida debo realizar y cómo debo realizar los ensayos para que sean correctos. Así podríamos decir, como ya sabéis, siempre que hablo de un marco normativo a las puertas automáticas, siempre tengo que diferenciar entre si es una puerta nueva que incorporo al mercado, es una puerta nueva que comercializo que antes no estaba, o si es una puerta que existe y a la que yo le voy a hacer una modificación sustancial. Relacionada con esta webinar, pues lógicamente la modificación sustancial que me va a afectar directamente si yo una puerta manual la voy a motorizar. Como he dicho antes, sea una puerta nueva, sea una puerta existente, siempre la directiva de máquinas y el reglamento de productos de la construcción me va a remitir a 13.241 y a su vez a esas dos normas armonizadas, la 12.453 y la 12.445, que son las que me especifican los aspectos relativos a la limitación de la fuerza. Y ahora voy a empezar a hablaros únicamente de cuándo y cómo debo medir una puerta de nueva incorporación, una puerta nueva que incorporo al mercado. Como ya sabéis, en una puerta nueva motorizada, básicamente le va a aplicar el reglamento de producto de la construcción y la directiva de máquinas, además de la de compatibilidad electromagnética y la de equipos radioeléctricos. Vamos a ver en una puerta nueva cómo tengo que enfocar en los ensayos de limitación de fuerza y por qué. ¿De dónde parte todo esto? ¿De dónde parte esa necesidad de que yo tenga que ensayar la limitación de fuerza de una puerta? Pues parte de que
el sistema de evaluación de la conformidad para las puertas industriales, comerciales y de garaje que me marca el reglamento es este. Es un sistema 3 o un sistema 4 si soy una microempresa. ¿Qué me indica que yo tenga que cumplir un sistema 3 y es de obligado, o sea, y es obligatoriamente cumplirlo cuando incorporo una puerta nueva al mercado? Pues lo que me dice es, usted, como empresa que comercializa puertas, tiene que tener un control de producción en fábrica y además tiene que evaluar las prestaciones que vaya a declarar. En el caso de una puerta motorizada, como la veremos, hay una prestación específica que se debe de cumplir. Y la forma que tienes de justificar que la estás cumpliendo es realizando ensayos. Estos ensayos se llaman los ensayos iniciales de tipo, es decir, son ensayos que realizas inicialmente para ver que tu producto cumple y a raíz de ahí, de ver que ese producto cumple, tú poder emitir un certificado, un marcado CE y un certificado sobre el que asentar tu marcado CE y a partir de ahí tú ya puedes comercializar ese producto bajo esos ensayos, ese expediente técnico que has generado. ¿Qué diferencia hay entre tener un sistema 3 o un sistema 4, que son los dos que me permite el reglamento? Bueno, el sistema 4 solo lo pueden aplicar empresas que tienen menos de 10 trabajadores y facturan menos de 2 millones de euros al año. Como veis, ¿qué es lo que cambia? Pues lo que cambia es que para evaluar las prestaciones, para hacer estos ensayos, para que yo dé fe de que yo cumplo las prestaciones en ese producto que voy a comercializar, tiene que intervenir un organismo notificado si voy en un sistema 3, es decir, si yo no soy una microempresa, siempre va a tener que intervenir para evaluar estas prestaciones un organismo notificado. Y si sí que soy una microempresa y puedo ir con un sistema 4, pues como vemos ahí, soy yo mismo el que puedo hacer esos ensayos iniciales de tipo. El control de producción en fábrica, que es el eterno olvidado y fundamental, como ahora veremos, para la justificación ante una inspección de todo este tema del cumplimiento de la limitación de fuerzas, pues como veis siempre es responsabilidad de la propia empresa, del propio autónomo. Tener una trazabilidad, un control sobre que se han hecho una serie de pruebas sobre un producto antes de ponerlo en el mercado. Bien, como os he dicho, lo primero que me tengo que plantear es, oye, yo voy a poner un producto afectado por el reglamento de producto de la construcción, vamos a ver qué prestaciones quiero declarar y en qué niveles. Normalmente, en una puerta comercial industrial y de garaje, declaro la resistencia de carga al viento si es una puerta que en determinadas ocasiones puede estar ubicada en una fachada. La apertura segura es una prestación que debe declarar cualquier puerta de movimiento vertical. Ahí es donde se ensaya ese sistema anticaídas o la forma que tiene la puerta de evitar esa caída de la hoja ante el fallo de cualquier sistema de suspensión. La resistencia mecánica y estabilidad es una prestación que tiene que cumplir cualquier puerta, ¿vale? Y en este caso vamos a hablar hoy de esa fuerza de maniobra que aplica a puertas motorizadas y como veis no hay niveles mínimos, sino que es un resultado de pasa o no pasa. Por tanto, una puerta motorizada siempre tengo que ensayar esa prestación para ver si pasa. ¿Dónde se especifica estas prestaciones que yo he decidido que mi puerta cumple algunas y otras sé que voy a tener que obligatoriamente cumplirlas, como las que hemos dicho, la de apertura segura, puertas verticales, la resistencia mecánica de estabilidad en todas y la fuerza de maniobra, que es el motivo de la webinar de hoy en puertas motorizadas? Pues esto lo voy a visualizar o cualquier usuario, propietario o inspección va a visualizar pues aquí, en la placa C de la puerta que tengo la obligación de poner. Es una placa tipo para una puerta de nueva incorporación al mercado donde tengo que declarar esas prestaciones y esa prestación, por supuesto, de la fuerza de maniobra y en la declaración de prestaciones donde también declaro el cumplimiento de esa fuerza de maniobra.
Hasta hace poco, cuando una inspección iba a una puerta automática, normalmente hacía dos cosas: comprobar en la declaración y en la placa que esta prestación se cumple, y en otra instancia, pues con algún dispositivo, algún objeto, ponía el objeto en la puerta, en el borde de cierre, y veía que al golpear ese objeto la puerta invertía el movimiento, y era una forma de entrever que la puerta disponía de un sistema que evitaba el aplastamiento. Pero, como siempre os decía, todavía no se habían centrado en medir realmente esa fuerza de impacto y ese tiempo que tarda la puerta en invertir para cumplir los requisitos de la norma. Ahora han cambiado las cosas de un tiempo a esta parte, y las inspecciones sí realizan esas mediciones en ocasiones, y por tanto ya no me vale el poner en la placa y en la declaración de prestaciones que cumplo ese requisito. Tampoco, como luego veremos, me va a ser suficiente el tener un certificado de un laboratorio, un organismo notificado que en su día hizo unas mediciones y cumplió la puerta que ensayó. Porque la inspección me va a ensayar una puerta, me va a ensayar la puerta que yo utilicé para hacer este certificado. Por tanto, pues esta es la forma que tiene, digamos, el empresario de dar fe de que cumple ese requisito de la fuerza de maniobra, donde tengo que tener limitada la fuerza, pero como he recalcado, ahora mismo no es suficiente. Bien, cuando yo me planteo hacer un ensayo a una puerta para justificar o para dar fe que se cumple esa prestación de la limitación de la fuerza de maniobra, bien, lo primero que me tengo yo que plantear es la puerta que voy a comercializar, ¿vale? ¿Qué nivel de seguridad quiero que tenga, ¿vale? Para cumplir. Porque la norma me da varias opciones. Si yo me planteo el comercializar una tipología de puerta, por ejemplo, enrollable, solamente destinada a comercios, y en la que yo, el sistema de activación que voy a poner es la presión mantenida, pues me iría en esta matriz al tipo de activación, control de presión mantenida, y podría irme a un usuario entrenado. Si me voy a un usuario entrenado, ya sea en uso público o no público, pues siempre podría poner un pulsador o una presión mantenida a través de un interruptor con llave. Si yo elijo que mi puerta que voy a certificar y que voy a declarar esa prestación está limitada a ese tipo de activación, a la control de pulsación mantenida, pues ahí se quedaría el ensayo. El ensayo sería, hay un ensayo y unas limitaciones para ver que efectivamente cuando suelto el pulsador, pues la puerta no avanza X centímetros o milímetros en este caso, que tarda un tiempo de respuesta X, es decir, se ensayaría esa presión mantenida y ya está. Pero lo habitual, lo normal, es que cuando yo me planteo a una tipología de puerta que voy a comercializar y un modelo, me planteo a quién quiero que vaya dirigida, pues me voy a poner en el caso, digamos, más restrictivo, más exigente desde el punto de vista normativo. Por tanto, si yo, como es lo habitual, cualquier tipología de puerta, puedo en un momento dado el tipo de activación sea un control automático, un mando, pues en ese caso, en esta matriz, ya miré a esa última fila que me habla del control automático, y como vemos, el control automático, ya sea un usuario entrenado en un entorno no público o un entorno público, o ya sea un entorno no entrenado, siempre voy a tener la letra C. ¿Qué es lo que me dice la letra C? La letra C me dice que tengo que limitar la fuerza de impacto y antiaplastamiento en el borde principal como mínimo, ¿vale? Y además tengo que instalar
fotocélulas. Tengo que instalar un dispositivo de detección de personas de obstáculos. Y por este motivo, que es la forma más habitual de justificar ese nivel mínimo de protección del borde principal, es por el que debo de realizar los ensayos de limitación de fuerzas. Como veis ahí, me dice C y D o E. Es decir, si yo elijo, en lugar de limitar la fuerza en el borde principal a través de esa regulación del motor con el cuadro, la extracción de una banda sensible, etcétera, yo pongo un dispositivo E, que es un dispositivo que me detecta la presencia de cualquier persona o obstáculo y para la puerta en una zona delimitada. En este caso, pues con ese dispositivo E sería suficiente. Este dispositivo E, a día de hoy, no es un dispositivo habitual en las puertas comerciales, industriales y de garajes, sobre todo. Se ve algún dispositivo en puertas, sobre todo industriales, pero no es lo habitual. Ahora, si yo diseño una puerta y digo que la voy a siempre a proteger con un dispositivo E, pues ya no tendría que instalar, ya no tendría que hacer esos ensayos específicos de impacto, de fuerza de impacto y antiaplastamiento. Pero como digo, lo habitual hasta el día de hoy es que el planteamiento que yo haga de protección sea una limitación en el borde principal de cierre y además una fotocélula. Bien, pues como vemos aquí, pues os he dejado esta diapositiva para poner algunos ejemplos de lo que sería un tipo 1, un tipo 2, un tipo 3, que es un entorno público, no público, etcétera. Y estos serían los tipos de activación que se puede dar en los niveles de protección. Como digo, hoy vamos a centrar el tiro en lo habitual, que históricamente ha sido el que mi forma de proteger y limitar las fuerzas sea a través de la limitación de fuerzas C y la instalación de fotocélulas D. Bien, por tanto, analizado esa circunstancia, que no es poca, porque ya esa matriz durante mucho tiempo se ha obviado, es decir, íbamos directamente a una solución, se generaban muchas dudas, pues no, yo tengo que decidir. Al final yo tengo que decidir cómo voy a proteger la puerta en función de a quién va dirigida el tipo de puerta que voy a comercializar y el tipo de activación. Pues, eso es lo que, pues estos aspectos son los que tengo que decidir. Tengo que decidir qué tipo de puerta voy a ensayar o quiero certificar, de qué dimensiones y qué pesos va a tener y qué componentes va a tener esa puerta. Muy importante el tema de los componentes. Y cuando realizo una certificación o un ensayo inicial de tipo, pues elijo una serie de componentes y contra esos componentes son contra los que tengo realizado el ensayo. Y quiero justificar que se mantienen las prestaciones de la puerta en cada unidad que comercializo contra ese ensayo inicial, pues tendré que respetar los componentes que ensayé. Si tengo varias combinaciones de componentes, pues tendré que realizar ensayos con cada combinación de componentes para comprobar que efectivamente se cumple. Después tendré que elegir qué tipo de activación puedo poner a esa puerta, a qué tipo de usuarios va dirigida y luego tendré alguna serie de implicaciones en función del entorno donde pueda ir instalada esa puerta. A partir de ahí, los puntos del 1 al 3 van a afectar directamente a la puerta, al producto en sí. Ya me da igual dónde voy instalada la puerta, eso lo tiene que cumplir. Y luego habrá un cuarto aspecto, que es el entorno, que lógicamente irá en función de, como su propio nombre indica, las condiciones del entorno donde voy instalado, qué cerramientos tengo cercanos, a qué distancia, si es una puerta corredera, qué características tiene ese muro, si es ciego, si no, pues eso me va a condicionar una serie de aspectos de seguridad adicionales. En el tema de la limitación de la fuerza, como he dicho, pues debo realizar un ensayo inicial de tipo, debo seleccionar una puerta cuyas prestaciones, condiciones por dimensiones, por peso, por componentes, por tipo de activación sean las más restrictivas. Como he dicho normalmente, me iré a un control automático, me iré a las dimensiones máximas que voy a comercializar normalmente
me iré a los componentes que pueda llevar la puerta. El usuario, pues me iré normalmente a un no entrenado para decidir el sistema de protección y los entornos más restrictivos, y a partir de ahí haré una serie de esos ensayos iniciales de tipo. En el tema de limitación de fuerza, pues tengo que hacer unos ensayos con un dinamómetro, que es el equipo de medida, con unos puntos de medida que luego veremos en función del tipo de puerta, y comprobar que no se sobrepasan los valores máximos. Esos son esos ensayos iniciales de tipo que se hacen una vez. ¿Cuándo debo realizar los ensayos de limitación de fuerza? Pues en puertas nuevas, una vez, ¿vale? Por tipología de puerta y por modelo. Y a partir de ahí, yo tengo que fabricar y comercializar puertas con condiciones iguales o inferiores a las que yo he ensayado, con un matiz que ahora veremos. Y es muy importante. A partir de realizar esos ensayos iniciales de tipo, pues yo ya puedo emitir, bueno, además de esos ensayos, pues lógicamente, en el que corresponde a la limitación de la fuerza, pues tendría que medir con un dinamómetro. Esos valores que obtengo los tendría que reflejar en un expediente técnico. Ese expediente técnico, además, como ya hemos visto en otras webinars, pues tiene otros puntos importantes que debo definir, pero bueno, en este caso de los ensayos de limitación de fuerza, pues tendría que registrar esos ensayos. Y a partir de ahí, pues cada puerta que comercializo tendría una placa, entregaría una declaración de conformidad de prestaciones y yo me guardaría ese expediente técnico con ese anexo de ensayos, que es lo que me puede exigir en un momento una inspección. Bien, ahí estoy yo cuando era joven y guapo. Bueno, guapo nunca he sido, pero ahí estoy yo. Eso sería el año, el otro día lo miré de la foto, 2009. Destacar que el marcado C de una puerta motorizada es obligado desde 1995. La friolera ya, ¿cómo pasa el tiempo? De 28 años hace, 28 años hace que yo debería de haber realizado estos ensayos para justificar la limitación de fuerza en una puerta motorizada. Que a día de hoy se siga dudando de si debo realizar ensayos o no, pues me parece atrevido y osado. Estos ensayos en nuestra ingeniería hemos realizado un montón, con un montón de empresas como la vuestra, y siempre lo digo, y ahora lo vamos a ver más en profundidad, que yo vaya ese día con esas condiciones de emplazamiento, del viento que hacía ese día, de la localización en la que estaba esa puerta de ensayo, de temperatura y humedad, de los elementos mecánicos de esa puerta en concreto, esos componentes específicos y sobre todo esas regulaciones que hacéis ese día, pues ese certificado de ensayos está muy bien. Pero como todos sabemos, después está la realidad. Y la realidad es que voy a fabricar puertas contra ese certificado, contra ese ensayo inicial de tipo, las voy a poner en el mercado en un emplazamiento específico y tendré que comprobar que se mantienen las condiciones de regulación que establecí para esa puerta que ensayé inicialmente en cada unidad que pongo en el mercado. ¿Por qué? Porque las condiciones cambian. Porque las condiciones reales siempre van a ser distintas a las condiciones en las que yo realicé el ensayo. Y el que una puerta de ensayo me haya dado en la limitación de fuerza una serie de parámetros que están dentro de norma, no me asegura que cada unidad que ponga en el mercado la cumpla. Para ello tengo que regular y para ello tengo que medir. Si no mido, no voy a poder asegurar que esa puerta en concreto cumple la limitación de fuerza. Este aspecto es fundamental. Y es fundamental y ha tomado muchísimo más peso ahora que están realizando ensayos, las inspecciones. Siempre os lo he dicho que el marcado C de una puerta y la puesta en conformidad de cualquier puerta no se acaba con esos ensayos iniciales de tipo, con tener ese certificado por tipo de puerta.
sino que cada puerta que yo pongo en el mercado tengo que tenerla controlada. Tengo que tener una trazabilidad para saber que ha salido con todos los componentes de seguridad y que esa puerta en concreto cumple la limitación de fuerza. Sí, cumple esas fuerzas máximas que me establece la normativa. ¿Y dónde se hace todavía más relevante este aspecto? Pues se hace más relevante este aspecto porque, como ya he dicho antes, los dos aspectos que tengo que tener a cumplir en una puerta comercial industrial y de garaje para justificar su conformidad contra el reglamento son dos. Uno, el cumplimiento de las prestaciones, haciendo esos ensayos iniciales de tipo, que es lo que estoy haciendo aquí, pero hay otro que es tener un control de producción en fábrica. ¿Qué es lo que hace ese control de producción en fábrica? Lo que hace es justificar que cada unidad que yo pongo en el mercado cumple los mismos requisitos de seguridad que la puerta que yo ensayo. Y es precisamente por esto, y más en las puertas comerciales e industriales de garaje. Y es que cuando hice el ensayo había unas condiciones de viento, sobre todo, y de humedad y de temperatura, y sobre todo de regulaciones que se hacen allí para que la puerta dé, que luego tengo que mantener en cada unidad que pongo, que tengo que poder justificar. Por tanto, cuando una empresa dice, voy a comercializar una puerta automática, voy a poner en el mercado una puerta automática, pues inicia un proceso. Un proceso que, al comercializar una puerta automática en la Unión Europea, para el reglamento y la directiva, te conviertes en fabricante. Como fabricante, pues aparte de diseñar esa puerta, pues tienes que analizar qué requisitos de seguridad tiene que cumplir en función de la tipología, incorporar aquellas medidas de adecuación que me especifique la normativa y realizar unos ensayos iniciales de tipo. Y es ahí donde tengo que justificar esa limitación de fuerza. A partir de ahí, deberé confeccionar un expediente técnico y emitir una declaración de prestaciones, declaración V de conformidad con cada unidad que pongo en el mercado. Y además, fundamental, lo acabo de decir, tengo que tener un control de producción en fábrica para cada unidad, cada puerta que pongo en el mercado, ser capaz de justificar ante una inspección que yo la puse en el mercado en condiciones seguras, incluida la limitación de la fuerza. Estos ensayos son obligatorios. ¿Y cuándo debo realizar los ensayos de limitación de fuerza? Pues aquí. Aquí es cuando tengo que realizar los ensayos de limitación de fuerza para justificar. Y a partir de ahí, este fabricante comercializa la puerta con su marcado. ¿Qué pasa después? Pues lo que pasa después es que yo hice unos ensayos, como he dicho, con una puerta en concreto, pero debo justificar que cada unidad que ponga en el mercado sigue cumpliendo y, por tanto, debería de ensayar esa unidad concreta para ver que las regulaciones de motor, cuadro y normalmente banda sensible son adecuadas. Y esa unidad en concreto la cumple. Y a partir de ahí, la puerta pasa a disposición de un propietario titular que es el responsable de hacer un uso y un mantenimiento adecuado según los manuales entregados por el fabricante. La instalación y puesta en marcha puede hacerla el propio fabricante o una empresa instaladora, que también se deberán realizar con las especificaciones del fabricante. A veces esos ensayos de la unidad deberá, si no es la propia empresa la que la comercializa, deberá hacerla la empresa que la instala, para comprobar esa regulación. Y si es una puerta que voy a poner a disposición de un trabajador, porque es una puerta comercial o industrial, pues además ese propietario titular deberá hacer una evaluación de riesgos y un 1215 para comprobar que se cumplen esas especificaciones de instalación y puesta en marcha antes de dejarla a disposición de un trabajador. Muy importante lo que voy a decir ahora, fundamental. Yo, como fabricante, tengo que emitir un marcado CE en el que me da presunción de conformidad que esa puerta cumple todos los requisitos especificados en la normativa, pero no solo en el momento en el que yo comercializo la puerta, sino que tiene que estar previsto que se mantengan esos dispositivos de seguridad durante toda la vida útil.
Es decir, cuando yo pongo un producto como una puerta automática en el mercado, la comercializo, no solo debo de pensar que hago unos ensayos iniciales y cumple, sino que debo de pensar que tiene que cumplir y mantenerse esos dispositivos de seguridad durante toda la vida útil. Y yo como fabricante deberé de tomar todas las medidas necesarias para que estas condiciones se mantengan. Obviamente, habrá una serie de comprobaciones que se deberán realizar en el mantenimiento. Para eso, el fabricante tiene que entregar un manual de mantenimiento en el que se indiquen qué operaciones de mantenimiento se deben realizar y con qué periodicidad. ¿Por qué remarco esto? Pues remarco esto porque si soy una empresa que realiza mantenimientos, por lo menos la primera vez que me quedo el mantenimiento de una puerta, antes de hacer el primer mantenimiento preventivo o correctivo, debería de hacer unos ensayos para comprobar que esa puerta cumple la limitación de fuerza. Y si no lo cumple, se lo debería decir al propietario titular y decirle que o hay que regularla o hay que instalar un dispositivo adicional, como una banda sensible, etcétera, para que cumpla. Y la siguiente importante, por lo que tengo que prever esta vida útil, es que los ensayos de inspección a mi puerta se van a llevar a cabo durante la vida útil de la puerta. Es decir, no va a venir la inspección a mi casa a decirme, a mi empresa o casa, a decirme, oye, la puerta, vamos a ver si tus puertas cumplen, sácame la puerta de ensayo con la que hiciste los ensayos y a partir de ahí vamos a ver si cumple o no. No. La inspección va a ir a una puerta en concreto que esté en el mercado y va a medir. Y si no da, pues va a decir que ese marcado C es ilegal. Que esa puerta es ilegal, va a dar una sanción y esa sanción, aparte de una multa económica, va a implicar que retires del mercado todas las puertas de ese modelo, de esa tipología que hayas comercializado en la Unión Europea. Y eso está pasando a día de hoy. No es ciencia ficción. Eso está pasando. Por tanto, dado que el ensayo, una inspección me lo va a hacer a lo largo de la vida útil de mi puerta, yo, además de esos ensayos iniciales de tipo, son muy convenientes y pongo muy convenientes y no pongo obligatorios porque no lo son. Es decir, con la normativa en la mano, nadie me puede exigir que le enseñe los ensayos que he realizado a una puerta en concreto que tiene un certificado. Me puede exigir los ensayos iniciales de tipo, pero sí me va a exigir que cumpla. Y por tanto, la única forma que tengo de justificar que cumple es mintiendo. Por tanto, son muy convenientes que hagáis los ensayos en cada puerta que ponéis en el mercado para justificar que se mantienen las condiciones, las regulaciones de esos ensayos iniciales de tipo. Si sois una empresa que además hacéis mantenimiento, pues por supuesto, como ya sabéis, es obligación vuestra antes de iniciar el primer mantenimiento informar al cliente o al propietario de que su puerta, si su puerta cumple todos los elementos de seguridad indicados en la norma, si hay alguno que no la cumple, deberíais de informarle y esa es vuestra obligación, de informar. Luego será ellos los que decidan si quieren implementar esas medidas o no bajo su responsabilidad. Es decir, si tú has informado y no las implementan, pues tienen tu responsabilidad. La tuya, insisto, la de informar como empresa de materia. Como luego veremos, y ya he dicho antes, cuando una puerta existente en el mercado le realizo una modificación sustancial o la adecua normativa, a partir de ahí me convierto en nuevo fabricante y se inicia un proceso de marcado C nuevo al ser un nuevo fabricante. En ese caso, no hablaríamos de ensayos iniciales de tipo, como luego veremos, pero lo que quiero indicar aquí es que se inicia un nuevo proceso de marcado C. Perdón. Bien, como conclusión en puertas nuevas, ¿cuándo debo hacer los ensayos de limitación de fuerza? Pues tengo que hacer un ensayo inicial de tipo por cada tipo de puerta automática que vaya a comercializar. Aparte de cada tipo, ahí habría que también que pensar en si tengo varios modelos. En función de los modelos que tenga, pues también me debería plantear tener un ensayo inicial de tipo por cada modelo. El análisis de esto depende de las características, dimensiones, pesos, tipo de activación, etc. Ahí es donde se elige si con un único ensayo
inicial de tipo para cada tipo de puerta suficiente o haría falta hacer varios modelos. ¿Tengo que ensayar una puerta que dispone de ese certificado inicial de tipo, pues para su certificado ACE? Pues ya lo he dicho antes, es muy conveniente, puesto que en el caso de limitar las fuerzas mediante la regulación del motor, cuadro y bandas, es la única forma de justificar que no se pasan los valores establecidos en la normativa. Claro, la única forma que tengo de comprobar que esa puerta cumple lo mismo que cumplió la del ensayo es midiendo. Si no mido, no soy capaz de justificar que no se pasan los valores máximos establecidos en la normativa. Bien, una vez visto qué pasa, en qué afecta la limitación de fuerza a puertas nuevas y por qué tengo que realizar esos ensayos y cuántos, pues vamos a ver qué pasa con las puertas existentes. Como he dicho, muy similar. Muy similar, ¿por qué? Porque están afectadas por la directiva de máquinas que me remiten a 13.241, igual que si fuera una puerta nueva, y por tanto los requisitos de seguridad en lo que a la limitación de fuerza se refiere son exactamente los mismos. ¿En qué cambia? Pues cambia lo primero en que una puerta que existe en el mercado y yo le hago una modificación sustancial, en este caso sobre todo una motorización, una puerta manual la motorizo, no tengo que entregar una declaración de prestaciones porque no está afectada por el reglamento de producto de la construcción, solo por la directiva de máquinas y por tanto solo debo de entregar una declaración C de conformidad. Como veis, la placa C es distinta a la que sería una puerta de nueva incorporación. No tengo que declarar esa prestación y ninguna prestación, pero sí tengo que declarar que cumplo la 13.241, porque es así. Esa es la norma armonizada a la que me remite la directiva de máquinas. Por tanto, como he visto antes en esa casuística, también afectará la 12.453 y la 12.425, por tanto, tengo que limitar la fuerza también obligatoriamente en las puertas que motorizo, independientemente de declarar esa prestación o no. Por tanto, cuando voy a motorizar o modificar sustancialmente una puerta existente, se me inicia un proceso. Ya hemos visto antes, ya lo he adelantado antes con las puertas nuevas, cuando se modifican, que habría que iniciar este proceso, que empieza diseñando, tengo la puerta ahí que ya existe y tengo que diseñar qué medidas de adecuación son necesarias en función de un análisis de requisitos de seguridad. Mi obligación es la de incorporar esas medidas de adecuación que sean obligatorias a la fecha, o sea, a fecha de hoy, a fecha de normativas de aplicación en este momento, y en este caso tengo que realizar unos ensayos sí o sí a cada unidad que motorizo. Es decir, cada puerta motorizada que realice, sí o sí, tengo que realizar unos ensayos específicos de limitación de fuerza y de las otras prestaciones y los otros requisitos normativos que me obliguen a realizar cualquier ensayo para justificar. A partir de ahí, tendría un expediente técnico específico para esa puerta, unos ensayos específicos para esa puerta y también incorporaría esa puerta a un control de producción en fábrica. Ese control de producción en fábrica que vale para puertas nuevas y que es obligatorio para puertas nuevas, es muy conveniente para puertas que existen y la modifico sustancialmente. También tener esa trazabilidad, tener esa identificación de cómo motoricé esa puerta, cómo la dejé en condiciones seguras, qué expediente técnico tiene en concreto, etc. Estos ensayos son obligatorios, insisto, cada puerta que yo motorice tendría que realizar y tengo que realizar estos ensayos de limitación de fuerza. Esa puerta tendría un nuevo marcado C. Si no disponía, pues ahora tiene que disponer, y si disponía de uno, pues ahora se verá actualizado por ese nuevo marcado C porque me he convertido en nuevo fabricante. Como antes, no voy a repetirme, tengo que asegurar que esta puerta va a ser segura en toda su vida útil. Si soy una empresa de mantenimiento, pues igual que antes, me conviene realizar esos ensayos y una inspección realizará los ensayos en cualquier momento. Por tanto, voy a asegurarme de que no solo
cumple o va a cumplir la fuerza con esa regulación que haga en el momento de que yo la motorizo y la pongo en posición del propietario titular, sino que tengo que poner elementos que me aseguren que durante toda su vida útil esas condiciones se van a respetar, porque la inspección va a llegar en cualquier momento, no en el momento en que yo instalo la puerta y la pongo a disposición del usuario inicialmente. Luego, ¿cuándo debo hacer los ensayos de limitación de fuerza? Pues siempre. Siempre que realice una modificación sustancial. La motorizo, la adecuo a la normativa o hago una modificación sustancial de componentes. Hay un punto en el informe del Ministerio que tenéis publicado en nuestra página web www.cportal.es y los usuarios de Cportal lo tenéis en el apartado de documentos técnicos, y ese documento tiene un punto específico donde se nombra y se especifica lo que es una modificación sustancial. Bueno, siempre que tenga una modificación sustancial y la puerta sea motorizada, pues está afectada por la directiva de máquinas y a partir de ahí tengo que realizar esos ensayos de limitación. Bien, ¿cuáles son los valores máximos previstos en la norma para justificar que se cumplen esas cosas? Bueno, pues como he dicho antes, siempre que en esa matriz mi forma de limitar, de dejar limitada la fuerza, sea a través de la limitación de fuerzas y la detección de personas de la fotocélula, pues miré a la 12.453/2001, donde se me dicen en su anexo A qué valores máximos puede dar en función del punto de medida. Como vemos ahí, la fuerza con la que impacta, la fuerza dinámica, la fuerza de impacto en un punto de medida, nunca debe de ser mayor a 400 newtons en cualquier punto de medida que esté a una distancia inferior a medio metro, a 500 milímetros. Es decir, la puerta impactaría en esos, siempre que está a menos de medio metro, y nunca debe de superar los 400 newtons. ¿Por qué? Porque prevé que me pueda ahí aplastar, ¿vale? A menos de medio metro prevé que me pueda aplastar un brazo, un dedo, a una persona, por eso la limita a 40 kilos. Y en espacios superiores, donde la norma prevé que no me va a aplastar y me va a golpear, serían de 1.400 newtons, 140 kilos, pero, como veis, en puertas de movimiento vertical lo sigue limitando a 400, como es normal, porque me sigue aplastando contra el suelo en todo el recorrido. Por tanto, ahí no me deja que sea superior sea inferior a 1.400, se mantiene los 400. Igual que cualquier puerta pivotante alrededor de un eje paralelo al suelo. Bien. Y estas son las limitaciones de fuerza, estas son las implicaciones que tiene esa fuerza de impacto. Luego hay otros puntos secundarios donde me habla de superficies, etcétera. No vamos a entrar hoy a... Luego veremos algunos ejemplos. Además de eso, de que la fuerza de impacto, la fuerza dinámica no sea 400 newtons o 1.400 en algunos casos, además me dice que antes de 0,75 segundos, es decir, antes de un segundo, de 0,75, la fuerza que me puede ejercer ese punto de medida debe ser inferior a 150 newtons. Es decir, no solo cumple que me golpees con menos de 400 newtons, sino que además tienes que dejar de apretarme en menos de 0,75 segundos por debajo de 15 kilos, de 150 newtons. Ese es el segundo punto que tengo yo que establecer en mi medida. Y el tercero es que pasados 5 segundos, esa fuerza que ejerce sobre mí no debe ser superior a 25 newtons, de que prácticamente ni me toques, pasados 5 segundos no me pueda tocar esa hoja de la puerta en cualquier punto de ahí. Por tanto, como hemos visto, hay 3 valores que sí o sí debo de medir para justificar la limitación de la fuerza. El primero de ellos es la fuerza dinámica, la fuerza con la que impacta. El segundo de ellos sería el tiempo que tiene para bajar por debajo de 150 newtons. Y el tercero es la fuerza. Esto es un dinamómetro, esto es una puerta corredera.
que en un punto de medida hace un impacto. Como vemos, aunque no se ve muy bien, 287 newtons ha sido esa fuerza de impacto que es inferior a 400 newtons, por tanto esta puerta estaría dentro de los máximos. Si la apretara al botón de nuevo, pues me indicaría el T sub D, el tiempo que ha tardado esa puerta en bajar por debajo de 150 newtons, que debe ser menor a 0,75 segundos. Ese tiempo lo da en milisegundos, luego ahí pondrá 400 y algo o lo que sea. Y después tendré que especificar la fuerza que ejerce la puerta transcurridos los 5 segundos, que tiene que ser como máximo 25 minutos. Prácticamente es que no toque el dinamo. ¿Vale? Este sería un diagrama de un ensayo real de esa fuerza que ha golpeado. Y ahora, claro, todo esto tiene que... sí, disculpad, que quiero enseñaros una cosa. A ver, es que quería... Ahora, que no me dejaba... Vale. Bien, os quiero mostrar que... a ver. Si puedo seleccionar ahora. Perdón. Al final, el ensayo que habéis visto tiene que estar reflejado en un informe y ese informe tiene que estar contrarrestado, o sea, tiene que estar contra una puerta en concreto. Esto es C-Portal, esto es la nueva versión que está a punto de entrar en el mercado. La versión actual también lo contempla, pero quería enseñaros ahora la nueva versión. Y en el apartado de los ensayos de prestaciones, aquí es donde yo tengo que introducir cada valor que yo voy a medir, tengo que introducirlo. Aquí es donde se me especifica con qué dinamómetro he medido, cuándo he realizado la medición, quién ha realizado la medición, qué puntos, que ahora veremos los puntos de ensayo, debo de hacer. Aquí me especifica el máximo y aquí me vendré y tendré que poner qué medida me ha dado, o sea, cuando el dinamómetro me da la medida, qué fuerza de impacto me ha dado, qué tiempo ha tardado en bajar por debajo de 150 newtons y qué fuerza tengo transcurridos 5 segundos. Que sepáis que la norma me dice que tengo que realizar 3 mediciones y el valor que mide es la media de las 3 mediciones que realizo. ¿Vale? En la práctica, normalmente, las empresas realizan una medición, pero como poder me pueden exigir que haga esas 3 mediciones. Entonces yo, como hemos visto, me iría con ese dinamómetro y me dirá, pues me ha dado una fuerza de impacto de, no sé si eran 265. Un tiempo, y pues el tiempo me ha dado, por ejemplo, 145 milisegundos ha tardado en bajar y la fuerza es 2. Lo guardaría y ya me quedan registrados esos puntos de ensayo en ese punto en concreto. Y esto es lo que me puede exigir una inspección en una puerta en concreto. Es decir, si me inspecciona y no da, ¿vale? No le da la inspección, yo digo, oye, yo realicé los ensayos este día, esta hora la realizó esta persona y sí que dieron. Esa puerta me la han modificado a alguien sustancialmente. Alguien, o la empresa de mantenimiento o el propio usuario, se ha ido al cuadro y ha modificado las condiciones en las que yo la dejé y yo lo puedo justificar, porque aquí están mis mediciones en concreto para esa puerta, para ese número de serie de esa puerta en concreto. Y eso es fundamental que lo tengamos reflejado en una herramienta que me soporte esta información. Por eso, pues C-Portal pues es una herramienta muy adecuada para tener el control de esta circunstancia y poder tener esta trazabilidad. Bien, este vídeo lo he puesto varias veces. Es un vídeo algo desagradable, pero bueno. Aquí vemos que el seguridad de esta empresa tiene una puerta que es por activación, no es pulsación mantenida, es una activación por impulso. Entonces él le ha dado, se presupone que el tío va a estar ahí viendo, pero se puede ir, como hemos visto. Se ha ido a hacer algo y esta señora
entra, en ese momento va a salir, se entretiene con algo y la puerta le aplasta. Esta puerta no tiene limitada la fuerza de impacto, no tiene un sistema antiaplastamiento y por tanto aprisiona a la mujer y le provoca un accidente, parece que grave. Esto puede pasar en puertas donde no tengan limitada esa fuerza de impacto y ese antiaplastamiento. Que sepáis que las cosas pues pasan. Creemos que por poner ahí un sistema va a estar el técnico de seguridad todo el rato viendo, pero en este caso lo ha puesto y se ha ido pues, porque se tendría que ir o porque le habrá salido un error. Sepáis que en este tipo de activación con impulso es obligatorio un dispositivo tipo C de seguridad, es decir, tengo que limitar la fuerza en el borde principal. Esta puerta estaría fuera de normativa pese a tener un tipo de activación con impulso. Lo que no es obligado es poner la fotocédula en función de si es un entorno público o no público, si es entrenado o no entrenado. Bien, por tanto, sepamos que puedo limitar la fuerza de impacto en desplazamiento únicamente con un pulsador de presión mantenida, ya sea a través de un pulsador o de una llave o dispositivo similar. Ese sería el primer nivel. Si hago esto, pues ya no tengo que ensayar. Pero lo normal, como he dicho, es que pueda vender una puerta con una activación automática, con un mando, y además en un entorno público o un usuario no entrenado. Y en este caso, pues es obligatorio que limite la fuerza siempre, además de tener un dispositivo de detección de personas. Ni que decir tiene que nunca un dispositivo de detección de personas u obstáculos, como es una fotocélula, es suficiente para justificar la limitación de las fuerzas en una puerta motorizada. Es decir, siempre, además de la fotocélula, tengo que tener esa limitación de fuerza en el borde principal del cierre como mínimo. Tengo que medir y regular que no se pasen esos 400 newtons o 1400 y ese tiempo de menos de 75 segundos y esa fuerza residual. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo llevo una puerta a condiciones seguras? A través de la limitación de fuerza. Pues si la puerta me lo permite, a través de la sensibilidad que pueda tener esa combinación de motor y cuadro. Hay puertas que por sus dimensiones y por su diseño y sobre todo por su peso y por las prestaciones que me dé el motor y el cuadro, pues únicamente con esa regulación de ese sistema, ese encoder, ese sistema antiaplastamiento, pues me pueda ser suficiente como para que la puerta cumpla esos valores máximos que hemos visto anteriormente. Si estoy cerca de cumplir pero aún no cumplo, pues me puedo plantear instalar una banda pasiva. Es decir, una banda pasiva es una goma, un dispositivo plástico que lo único que hace es amortiguarme ese impacto inicial. Para que con una banda pasiva me sea suficiente, pues tengo que estar muy cerca, solo con el motor y el cuadro, de cumplir cualquier punto de medida. Y el dispositivo que normalmente, y luego veremos por qué digo normalmente, me va a asegurar siempre que la puerta cumple esa limitación de la fuerza, va a ser esa banda activa, una banda que me da señal previa al cuadro de que el motor tire para arriba inmediatamente. Bien, estos son los 3 niveles que puedo tener para cumplir la normativa. La normativa no me va a exigir nunca que instale una banda ni activa ni pasiva, o que un motor tenga que tener obligatoriamente un sistema antiaplastamiento, etc. La normativa me dice, tú usa la tecnología que quieras, pero ese diagrama se tiene que cumplir. ¿Vale? Luego está la realidad. Es decir, pero yo os tengo que decir que nadie os debería de exigir que una puerta sí o sí tenga que tener una banda sensible. Lo que pasa que, claro, cuando tiene una banda sensible y una banda activa, me da muchísima información de que eso
quien lo haya comercializado no ha pensado solo en ese ensayo inicial de tipo, sino está pensando lo que tiene que ser, y es que en cualquier momento cumple. Y la prueba del algodón va a ser que esa inspección va a medir. Y cuando mida, verá si da o no da. Luego lo otro ya, todas las películas que me haya montado yo de que no hace falta medir o que mis puertas yo se quedan o que yo con la sensibilidad del motor puedo llegar siempre a que se mantengan, pues bueno, ahí estará el momento de la verdad. En el momento que la inspección ponga el dinamómetro y mire. ¿Por qué digo esto? Pues digo esto para refrendar la idea que os he dicho antes, que una cosa es lo que haya hecho en los ensayos iniciales de tipo con unas condiciones y otra cosa es esas condiciones que se pueden dar y se deben mantener durante toda la vida útil de una puerta en concreto. Por tanto, dado que la inspección me puede actuar en cualquier momento y me va a comprobar que se cumple esa limitación de fuerzas, la instalación de una banda activa, una banda sensible, es muy conveniente para asegurar el cumplimiento de que las fuerzas de impacto de aplastamiento van a estar limitadas durante toda la vida útil de la puerta. Por tanto, como he dicho antes, ¿es obligatoria la instalación de una banda sensible? No es obligatoria, pero para mi criterio sí es necesario. La mejor frase para mí del libro del médico es cuando John Barber, el barbero, le dice al aprendiz que todo lo que va en una frase antes del pero tiene poco valor. Siempre, fíjate en lo que va después del pero. Y para mí ese pero tiene muchísima relevancia en este caso. Porque la banda activa es ese elemento que te va a hacer estar tranquilo, porque te va a hacer que esa puerta durante toda su vida útil, pues vayas seguro o seguramente, porque luego veremos que hay algunos casos que tela, cumplir los límites establecidos de la norma. Además de eso, sabemos que cuando yo regulo el motor con motor y cuadro esa fuerza de impacto y antiaplastamiento, normalmente las velocidades de maniobra van a ser muy bajas. Y ese cliente final, ese usuario, puede quejarse de que su puerta es muy lenta, que quiere que le aumentes la velocidad de maniobra porque tarda una hora en cerrarse o en abrirse y eso no puede ser. O que al regular sin banda activa y solo con el motor, me puede pasar que en cuanto hay unas condiciones climatológicas adversas, sobre todo viento, ¿vale?, pues esa puerta deja de funcionar correctamente. O no hace bien la maniobra, o tarda muchísimo, o directamente no puede cerrar o abrir correctamente. Tengo que ir a hacer un mantenimiento siempre y a volver a regular para que me cumpla. Ojo, porque cuando yo vuelvo a regular esa velocidad o esa fuerza para que en esas condiciones cumpla, pues posiblemente tendré que medir para comprobar que las fuerzas siguen estando limitadas. Lo que quiero decir con esta diapositiva o he tratado de transmitir es que no es obligatoria la instalación de una banda activa, pero en función de la puerta, las condiciones donde vaya a ser instalada la puerta, es muy, muy, muy recomendable. Normalmente en una puerta exterior, que da al exterior, que da a la calle, sometida a cualquier acción del viento, pues va a ser muy, muy, muy conveniente o necesaria la instalación de esa banda para que si me hace una inspección yo esté tranquilo de que me va a cumplir las limitaciones y sobre todo que el usuario pues esa puerta la puede maniobrar en unas condiciones de velocidad y de seguridad que hace viento pues bien. ¿Debo realizar un ensayo de limitación de fuerza si la puerta dispone de una banda? Esta es la eterna pregunta que me hacéis y nos hacéis habitualmente y cuando doy cursos de formación para empresas en puertas, pues me hacen todo. Si ya instala una banda, ¿para qué tienes que medir? Pues bueno, no hay ningún punto de la norma que te exima de realizar los ensayos que antes hemos visto si instalas una banda sensible.
Es decir, ensayar, tienes que ensayar igual. Y tienes que ensayar igual, pues también por esto, ¿vale? Tienes que instalar igual porque, como vemos aquí, o vamos a ver, esta puerta corredera industrial a la que le hemos sometido un ensayo tiene una banda sensible en el borde principal de cierre. Hemos puesto el dinamómetro, quizás no se vea muy bien aquí, pero ha dado una medida de 1428 newtons. Como sabemos, es una medida de distancia inferior a medio metro, está limitada a 400 newtons, luego me estoy pasando 1000 y pico newtons del máximo que me establece la normativa, y ahí hay una banda sensible instalada, pero no es suficiente. No ha sido suficiente con esa banda sensible, o está mal regulada la puerta, o lo que sea. ¿Vale? Pero esta es la prueba de que, aun teniendo una banda sensible, tengo que realizar los ensayos a una puerta convencional industrial y de garaje. Y además, insisto, porque la normativa no me dice en ningún punto que al instalar una banda sensible yo no tenga que realizar los ensayos. ¿Cuáles son los puntos de medida en función de la tipología de puerta? Pues bueno, cada tipología de puerta efectivamente tiene unos puntos de medida específicos. Lo que tengo que plantearme es, en cada tipo de puerta, cuál es el borde principal del cierre. En ese seguro que tengo que hacer ensayos de limitación de fuerza, y puede haber algún borde opuesto de cierre, borde secundario de cierre u opuesto, en los que tenga que realizar alguna medición adicional. En los casos de las puertas batientes, estos serían esos bordes, estos serían los bordes de la puerta corredera. Lógicamente, desde el punto de vista de establecimiento de los bordes, es el más complejo de la puerta corredera, debido a ese puente o castillete que me genera unos bordes secundarios en los que también tengo que medir y tengo que limitar la fuerza. Igualmente el propio muro, y bueno, eso sería si la puerta tuviera barro, no si por aquí como. Y luego también, pues lógicamente, tendré que ver las condiciones del entorno para otras cosas de la distancia, etc. Y esto sería, por ejemplo, en puertas enrollables, en puertas basculantes de una hoja, o en puertas basculantes de 2 hojas y peleas. Serían los bordes principales de cierre, secundarios, pues. Esto sería de las puertas seccionales. Bien, en cuanto a las puertas batientes, bueno, pues estos son los puntos de medida que debo de realizar en las puertas batientes. Como vemos ahí, a una altura de 50 milímetros del suelo, a medio metro, o sea, a media, en mitad a la mitad de la altura, hasta 2,5 metros de la hoja de la puerta, y a 300 milímetros del lado superior hasta 2,5 metros. Pues en esos puntos, a 50 milímetros, 300, 500 y 1000, debo de medir. Ahí están los puntos de medida, eso este portal os lo especifica, y a partir de ahí pues tengo que medir en cada uno de esos puntos esos 3 valores, que serían la FSUD, la fuerza de impacto. En puertas pivotantes, puertas batientes, es de 400 newtons en los puntos del 1 al 9, y ese punto 10, que está a 1000 milímetros, como es superior a 500, pues puedo o permite la norma que sea de 1400. Y en la parte posterior de la puerta, ¿vale? Pues siempre en esos ensayos iniciales de tipo, a 1000 metros del eje pivotante y a 500, tendré que hacer ese último punto de medida, el punto 11, ¿vale? Donde también me puede valer esos 1400 newtons como máximo, en función de siempre y cuando ese cerramiento esté a una distancia mayor de medida. Bueno, esto es otro ensayo que hice hace muchísimo tiempo con el dinamómetro, en unos ensayos iniciales de tipo para una empresa de una puerta batiente. Pues allí nos hicimos las medidas en el suelo para saber en qué puntos teníamos que medir, etc. Bueno, como he dicho, cuando esa distancia es inferior a medio metro, pues si regulo con el motor, es decir, si quiero limitar la fuerza limitando con
la regulación del motor y cuadro, pues a partir de ahí ese punto 11 lo tendré que medir y ver que no da menos de 400 litros en este caso, porque ese cerramiento lo tengo a una distancia inferior, ¿vale? Aquí haría esa medida, ¿vale? Desde el cerramiento a medio metro, vería que la puerta impacta y vería la medida que me da en este caso. 413, pues por 13 minutos no ha dado en este caso. Otra forma de hacerlo sería pues, instalando esta banda sensible sobre el cerramiento, ¿vale? Ahí me detectaría que se me está aplazando una persona y me invertiría el sentido del movimiento, o instalando una fotocélula que me detecte que hay una persona y por tanto me pare la puerta y no me pueda pasar. En puertas verticales, pues estos serían los puntos de medida. En este caso, como he dicho antes, aunque el punto esté a una distancia superior a 500 milímetros, la máxima fuerza sería de 400 newtons. Hay una altura máxima a la que debo de medir, que es de 2.500 metros, a partir de 2.500 milímetros, perdón, 2,5 metros. A partir de esa distancia ya la normativa no me exige medir, o sea, tengo que medir todo lo que pasa por abajo. Y esos son los puntos de medida con una puerta vertical, ¿vale? Aquí vemos un ensayo, ¿vale? De una puerta vertical. Como vemos, aquí sí que tenemos ese acople, posiblemente, no, seguro esa medida de 300 milímetros, me tengo que comprar o fabricar yo unos acoples para esas distancias, el poderlas ver. Esta es la de 1000, ¿vale? En este caso no se ha hecho la medida en el centro, que es como se veía derecho, ¿vale? Porque es una medida que hicimos aquí simplemente para ver una puerta cercana al despacho, etcétera. Bueno, pues esto sería una puerta enrollable, una puerta vertical. En cuanto a las basculantes, bueno, la puerta basculante pues tiene, como ya todos conocéis, pues una proyección. No es una puerta que baje puramente en un eje vertical, sino que tiene una proyección, y con esa proyección pues tengo que realizar pues esas medidas que se me indican ahí. Hay un punto adicional que se hace a 30 grados, que sería el que, ese punto 11 y 12, que es adicional a la puerta basculante, que es el que me mediría si alguien que meta ahí el brazo se podría atrapar y aplastar. Por eso esa fuerza de 11 y 12 también está limitada a 400 newtons. Sería la foto de antes de un ensayo de una puerta basculante que realicé hace muchísimos años, en 2009. En las puertas correderas, pues en este caso ya me vuelve a permitir ese punto de medida que sería en este caso el 20, a que sobrepase esos 400 newtons, ¿vale? Esos son los puntos de medida. Bueno, indicar que en función de la distancia que tenga el cerramiento en la apertura máxima, pues tengo que medir también los mismos puntos por el borde secundario de cierre. Bueno, aquí son unas bandas sensibles instaladas sobre el eje, sobre el borde principal y sobre el secundario. Y bueno, aquí veríamos un vídeo en el que se muestra, pues, por ejemplo, en este punto parece el punto 5, no, el punto 2 de medida, ¿vale? De la puerta, a mitad de la hoja y a 50 milímetros, pues ha dado 235. Luego esa puerta en la fuerza de impacto la tiene bien. Aquí sería en el inferior, sería el 1. Y veríamos que en este caso esta puerta, pues creo que, si no recuerdo mal, pues también está por debajo de los 400 newtons. No solo es los 400 newtons, habría que darle de nuevo al botón y ver que el tiempo que ha transcurrido en bajar por debajo de 150 newtons y la fuerza residual. Aquí es con otro equipo de medida, con otro dinamómetro en una puerta
real que hicimos ensayos, pues cómo se hacen. Bien, como he dicho, si la distancia, si se cumplen estas condiciones de que tengo una distancia inferior a 500 milímetros cuando la puerta está totalmente abierta contra un cerramiento y además la hoja de la puerta está separada más de 100 milímetros, pues a partir de ahí tengo que hacer todos esos puntos de medida en ese borde secundario y justificar que se cumple. Bien, ¿con qué instrumentos de medida tengo que contar para hacer estos ensayos de limitación de fuerza? Pues claramente no me vale cualquier dinamómetro, no me vale cualquier equipo de medida que solo me mida la fuerza con la que hace un impacto. Esos equipos hay millones en el mercado y puedo elegir cualquiera. Pero en nuestro caso, en nuestro producto de la puerta automática, sabemos que se tienen que medir como mínimo 3 valores. La fuerza que impacta, pero también el tiempo que tarda en bajar de los 150 newtons, que debe ser inferior a 750 milisegundos. Y además esa fuerza residual. Por tanto, estos equipos de medida tienen que ser específicos para puertas. Y ahí os he puesto, o hay fotos de pues un poco los 4 equipos que yo en España me he encontrado para hacer estos ensayos. Cualquiera de ellos tienen que estar certificados y tienen unas calibraciones que el propio fabricante pues especifica y hay que hacerlas. Si el equipo no está calibrado correctamente, pues me pueden poner en duda que las mediciones que haga pues sean correctas y por tanto ante una inspección pues puede ser motivo de tener una observación y de que esa medición el fabricante la hizo con equipos que no están calibrados, ¿no? Bien, por último ya, y con esto acabo, ¿quién me lo puede exigir? Pues como siempre, en materia de seguridad industrial, en España esta responsabilidad la tienen las delegaciones generales de industria de las distintas comunidades autónomas, pero que sepáis que hay un proyecto nacional de vigilancia del mercado específico para las puertas comerciales, industriales y de garajes. Es en este proyecto nacional donde se han adquirido esos dinamómetros y los cogen los inspectores para con una inspección de una puerta pues medir y ver qué se da. Además, pues como ya sabemos, si hay un accidente laboral puede intervenir el Instituto Nacional de Seguridad en el Trabajo. Las constructoras promotoras de arquitectos me deben de exigir el marcado de la puerta y por tanto que estén limitadas esas puertas, los seguros de las comunidades y a veces los ayuntamientos pues están exigiendo determinados requisitos, básicamente que tengan marcados de las puertas antes de otorgar una cédula de habitabilidad. Como ya sabéis, estos fueron los resultados del último proyecto nacional que se ha publicado. Va a salir publicados los actuales hasta 2022, creo que en breve. Y el 96,1% de las puertas pues no cumplían. De ese 96,1% de las puertas, el 76,4% presentaban defectos de seguridad. Muchos de ellos eran dados porque no tenían limitada esta fuerza en el borde, esta fuerza de las puertas automáticas, de limitación de la fuerza. Que sepáis que estos datos del 96,1 y del 66,4 son datos que son inspecciones que se hicieron sin dinamómetro. Ahora con dinamómetro, pues lógicamente lo normal es que todavía suba más este 66,4%. Como ya Hola, sabéis... Carlos, hola. Sí. Vamos justitos de tiempo. Si te parece, podríamos pasar al turno de preguntas y respuestas, porque aunque hemos contestado muchísimas por escrito, tenemos algunas interesantes que deberíamos atender. Vale, voy a acabar ya. Me quedan 2 minutos. Simplemente que esos datos son sin dinamómetro y ahora sí que va a haber dinamómetro. Que si tengo un accidente laboral, un accidente en el trabajo, va a intervenir Inspección de Seguridad de Trabajo y los seguros, que van a pedir responsabilidades y entre estas responsabilidades pues siempre estarán que disponga de una justificación de medidas
de esa puerta en concreto que ha sufrido ese accidente. ¿Por qué? Porque es muy dado en el sector que alguien me la pueda haber modificado y porque yo tengo que dar fe y la única forma que tengo de dar fe es mi bien. Bien, simplemente indicaros que ponemos a vuestra disposición nuestra herramienta C-Portal para facilitaros toda esta información, toda esta trazabilidad en esos ensayos, dónde hay que hacerlos, cuándo hay que hacerlos, cuando tengáis esos ensayos subir las medidas, el informe que da el propio dinamómetro o directamente esas medidas, como hemos visto, a la puerta en concreto, y esas medidas son las que podréis enseñar a una inspección en caso de que la tengáis. Y a partir de ahí, ahora sí, vamos al turno de preguntas que, como has dicho, pues serán muchas e interesantes. Perfecto, Carlos. Muchas gracias por tu exposición. Vamos a dar ahora paso al turno de preguntas. Como he indicado antes, hemos resuelto muchísimas dudas por escrito y vamos a trasladar ahora las que hemos reservado. Francisco pregunta, ¿quién está obligado a realizar la prueba de limitación de fuerzas? ¿El propietario, el mantenedor? La fuerza de limitación de fuerza siempre es obligación del fabricante. El fabricante de esa puerta, el que comercializa una puerta nueva o el que modifica sustancialmente una puerta existente. Nunca va a ser responsabilidad del propietario, por supuesto, realizar los ensayos de la limitación de fuerza o de titular, siempre del propio fabricante. Perfecto, está claro. Pasamos a la siguiente. Preguntan, si la puerta está activada por un dispositivo de hombre presente e instalo un sistema de detección de presencia, ¿es necesario declarar la prestación de fuerza de maniobra y hacer la medición de limitación de fuerzas? Es necesario declarar la prestación como que cumple, porque ante un hombre presente no me obliga a tener limitada la fuerza en el borde principal, ni siquiera me obliga a instalar una fotocélula, pues el hombre presente sería suficiente siempre y cuando se cumplan las condiciones de un hombre presente, y es que se tenga visibilidad total sobre la puerta y que hay una serie de requisitos específicos para los hombres presentes, se tiene que parar en unos milisegundos y tal. Como normalmente esto se cumple, ¿vale? Pues con ese hombre presente sí tengo que especificar la prestación de que cumple, porque la cumplo, pero lógicamente no sería obligatorio realizar ningún tipo de ensayo contra esos puntos de medida que hemos visto para justificar la limitación de la fuerza. Perfecto, gracias. Pasamos a la siguiente. Andrés Francisco Godoy pregunta, ¿cada cuánto tiempo se deberían realizar los ensayos de fuerza en un mantenimiento y si es obligatorio? ¿Cada cuánto tiempo la periodicidad de los mantenimientos, de las operaciones de mantenimiento que se deben de realizar en una puerta, las tiene que especificar el propio fabricante de la puerta? Es el fabricante el que tiene que poner qué operaciones tiene que tener y en qué periodicidad para que se mantengan las condiciones de seguridad y de uso de la propia puerta. Sí que es cierto que hay una norma UNE, que es la 85.635, ¿verdad? Bueno, si entráis a la web, hay una webinar específica del tema del mantenimiento, que ahí, si no se conoce por el fabricante, porque se ha perdido el manual de mantenimiento y no se puede averiguar, pues hay unas periodicidades recomendadas en función del tipo de puerta y el uso que tiene, etcétera. Pero la periodicidad la especifica siempre el propio fabricante. Perfecto, gracias. La siguiente. Pregunta Francisco Manuel Muñoz, si motorizo una puerta que tiene un marcado C, ¿tengo que dejar la placa C del fabricante original y añadir la mía? ¿O debo quitarla del fabricante original y dejar solo la mía? Mi consejo es que dejes las dos. Realmente, al motorizarla has convertido la puerta en una puerta nueva y por tanto sería suficiente con tenerla únicamente la tuya, ¿vale? Esa es la obligatoria, la última. Esa es la que debe de estar sí o sí. Que quites o no la que había originalmente, pues es una decisión tuya. Yo no la quitaría. ¿Por qué no la quitaría? Porque
en una puerta manual existente que tiene marcado CE, ya hay 3 prestaciones que se van a declarar, bueno, 2 y una si es vertical. La prestación de resistencia al viento, la prestación de resistencia y estabilidad de elementos mecánicos y la de la caída de la hoja, si es una puerta vertical, esas 3 prestaciones en una puerta manual, ese fabricante original ya te tiene que decir que cumple y esas ya no tendrías que volver a sellarla. Únicamente tendrías que añadir esa prestación de la maniobra, de la fuerza de maniobra al ser motorizada. Por tanto, sería conveniente que dejaras esa placa original, pero que no es obligatoria. La que es obligatoria es la última, la tuya. Sí que sería fundamental o sí que sería exigible que te quedes con la declaración de prestaciones de la puerta manual, la original. Esas deberías de incorporarla a tu expediente técnico. Perfecto, pasamos a la siguiente. En una puerta preleva, donde hay una presión de aire muy fuerte, a veces hay que poner el motor a la fuerza máxima para que cierre y esta supera los 400 newtons. Nuestra empresa instala fotocélulas interiores y exteriores cerca de la puerta. ¿Esto sería suficiente para cumplir con la norma? No, ya lo he dicho antes y lo he recalcado. Una fotocélula nunca va a ser un elemento suficiente para justificar la seguridad el nivel mínimo de seguridad de una puerta motorizada. Siempre la fotocélula siempre tiene que ir acompañada de la limitación de fuerza. Por tanto, tiene que buscar este cliente bandas sensibles o elementos que le permita la tecnología actual para que la puerta vaya bien, como está indicando, pero que se cumplan los diagramas de fuerza. No es suficiente la instalación de fotocélula. Perfecto, gracias. Paso ahora a una cuestión que hace Elías de Izquierdo sobre el control de producción en fábrica. Nos dice que se tiene que incluir la trazabilidad de los componentes con el número de serie en los elementos que disponen de este número de serie, pero ¿qué pasa con esos elementos que no disponen de este número de serie, como tornillería, flejes, etcétera? Además dice si se debe controlar las uniones en soldaduras, flejes, etcétera. No, no es necesaria bajar tan aguas abajo en la trazabilidad de una puerta como para especificar tornillería y elementos mecánicos. Donde ahí hay que aplicar el sentido común, donde sí que hay que tener una trazabilidad es en aquellos elementos, sobre todo que afecten a la seguridad de la puerta. Está claro que un tornillo afecta a la seguridad de una puerta, pero bueno, se suele limitar la trazabilidad a temas de pues, el número de serie del motor, del cuadro, de la fotocélula, de la banda sensible, de todo este tipo de componentes más directamente relacionados. En cuanto al tema de soldaduras, pues al ser un elemento estructural, pues habría que plantearse si el soldador tiene que ser un soldador homologado o no. Pero en la propia normativa específica de puertas no se especifica ese tipo de conceptos y requerimientos, ¿vale? Sería un requerimiento más acorde con el código técnico de la edificación, en la parte que habla de las condiciones que tienen que darse cualquier estructura metálica que otra cosa, ¿vale? Pero la normativa específica de puertas no lo define. Perfecto. Pues vamos a pasar una última pregunta para finalizar con esta webinar, que la realiza Juan Fran Egea. Indica que muchos instaladores, en vez de instalar una banda activa en la parte trasera de la puerta batiente, instalan una fotocélula en su lugar. Pregunta si es correcto. Sí, es correcto, es suficiente. Insisto, este elemento adicional hay que ponerlo siempre y cuando la distancia en la apertura máxima de la puerta batiente contra el cerramiento cercano sea inferior a medio metro. Si no, no es necesario poner estos dispositivos, pero sí, una fotocélula sería suficiente.
Perfecto, pues bueno, con esto vamos a dar por finalizado el turno de preguntas y respuestas. Insisto, hemos contestado otras muchas por escrito, tanto Juan Luis Valls como Carlos Gasón. Ahora os dejamos nuestros correos para que podáis contactarnos si lo necesitáis o por si hubiera quedado alguna duda o surge alguna duda y necesitáis resolverla. Para que podáis remitirnoslas por correo electrónico y os haremos llegar la respuesta. Recordad que ahora al finalizar la webinar os va a saltar una encuesta que os aparecerá en pantalla y agradecemos que cumplimentéis. Por mi parte, agradeceros vuestro interés, vuestra participación y estamos encantados de seguir siendo un punto de referencia en materia de seguridad en puertas para vosotros. Por mi parte, si Carlos quiere añadir algo más y agradeceros la jornada. No, daros las gracias a todos porque ha tenido bastante éxito de convocatoria y he visto que os habéis conectado un montón de personas. Sé que es un tema que siempre ha generado muchas dudas y espero haberlas resuelto al máximo, pese a ser un tema algo complejo de comentar. Y bueno, quedamos a vuestra disposición, como ha dicho Carolina, y por favor os pido que rellenéis la encuesta que vamos a ver porque nos ayuda a mejorar y también a ver un poco vuestras inquietudes, etcétera. Quedamos a vuestra disposición, como ha dicho Carolina también, para que podáis probar nuestra aplicación también o podáis solicitarnos cualquier formación específica a vuestra empresa, o cualquier ensayo inicial de tipo o cualquier labor de ingeniería en la que podamos echaros un mano. Así que gracias por todo y nos vemos en la próxima webinar. Gracias. Gracias, que tengáis un buen día.